Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a charlar un poco acerca de la reproducción de las plantas. Primeramente tenemos que hacer una división entre plantas vasculares y avasculares, es decir, plantas que tienen un sistema de conducción para traslado de sustancias o savia y otras que no lo poseen, ¿sí? Tenemos las plantas, entonces, aquellas que no poseen sistema de vascularización, que son las briófitas. Dentro de este grupo tenemos los musgos, las hepáticas, los antóceros, ¿sí? Y dentro del otro grupo de las plantas que sí poseen un sistema de conducción tenemos las traqueófitas. A su vez, vamos a hablar un poquito acerca de cada una, pero a su vez, dentro de las traqueófitas tenemos otros dos grupos que son aquellas plantas que tienen semillas, es decir, que tienen un sistema formado por flores que cobijan a esas semillas, y otras plantas que tienen las semillas desnudas, ¿sí? Entonces podemos hablar de gimnospermas, que son esas plantas que no tienen cubierta para las semillas, tienen semillas desnudas, las coníferas, ya vamos a hablar, y luego las angiospermas, que son aquellas flores que tienen estructuras que van a proteger, ¿sí?, a las semillas. Plantas entonces con semillas cubiertas, las angiospermas. Dentro de las briófitas, le dije al principio, tenemos aquellas plantas como los musgos que no tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas reales. Son falsas hojas, falso tallo y falsa raíz, ¿sí? Entonces, en lugar de tener raíz, tienen rizoides, en lugar de tener tallo, tienen cauloides, y en lugar de tener hojas, tienen filoides. Estructuras vegetales similares, pero mucho más primitivas y simples, ¿sí? Nos vamos a detener en el grupo de las traqueófitas, es decir, aquellas plantas, como dije al principio, que tienen un sistema de vascularización. Dentro de las traqueófitas, entonces, tenemos dos grupos, como dije antes, que son aquellas que tienen flores y las que no tienen flores. Las que no tienen flores son los helechos, ¿sí? Los helechos, que yo acá tengo una rama para que ustedes vean, son las plantas más primitivas que existen en la tierra, tienen una forma de multiplicación o de propagación muy particular porque al no tener flores, la naturaleza las ha dotado de otras estructuras. Si nosotros miramos, esta se llama fronde, la hoja del helecho. Si miramos el embés, o sea, la parte de atrás de una fronde, de la hoja del helecho, vamos a ver unos puntitos, no sé si se alcanzan a ver ahí, unos puntitos que se llaman soros. Esos soros, ¿sí?, contienen en su interior esporangios. Esos esporangios producen esporas. Esas esporas, al caer, van a formar unas estructuras vegetales que se llaman prótalos, y a partir del prótalo va a comenzar a desarrollarse una nueva planta, un nuevo helecho. Es decir, que estas plantas se reproducen a través de soros, ¿sí? No tienen flores. Los helechos se llaman entonces traqueófitas, o también el nombre más común es criptógamas, son las plantas que no poseen flores. Luego, y también las pueden encontrar como pteridófitas, ¿sí? Criptógamas o pteridófitas. Ahora nos vamos a dedicar a las plantas que sí tienen flores. Dentro de las plantas que tienen flores, acuérdense que les dije al principio, tenemos flores que cubren sus semillas, ¿sí?, y plantas que tienen flores que producen semillas desnudas. Vamos a comenzar por el grupo de las gimnospermas, las coníferas, que son aquellas plantas que tienen flores, unas flores muy particulares, llamadas piñas o conos, ¿sí? Dentro de este grupo, nosotros tenemos, estoy buscando la imagen acá, a ver si se observan, las coníferas, ¿sí? Tenemos unas flores, como dije, muy particular, porque es una piña. A ver si se alcanza a ver ahí. Acá tenemos las piñas, un corte vertical de la piña, donde se observan estructuras particulares, porque cada una hay un eje central y alrededor hay unas hojas modificadas que se llaman brácteas. Esas hojas modificadas, en el caso de la piña femenina, van a producir óvulos, y en el caso de la piña masculina van a producir granos de polen.
Hay dos tipos de piñas, quiero aclarar, o conos. Están los conos seminíferos, que son las piñas femeninas, y están los conos masculinos, que son los conos polínicos, porque producen granos de polen, ¿sí? El sistema de propagación de las células sexuales masculina y femenina es anemófila. ¿Qué quiere decir anemófila? Que las coníferas se diseminan muy fácilmente porque la polinización la realiza el viento. Entonces, es importante destacar que con respecto a la ubicación de los conos femeninos y masculinos, en el caso de los pinos, los conos femeninos son mucho más grandes que los masculinos y se ubican en la parte superior del vegetal, mientras que los conos masculinos o conos polínicos son más pequeños y se ubican en la región inferior del vegetal. El viento disemina los granos de polen y así se realiza de un vegetal a otro vegetal cercano una polinización que se llama polinización cruzada, porque el viento ayuda a esa dispersión de granos de polen, ¿sí? Bueno, nosotros entonces, les dije, tenemos la flor con una estructura muy particular en forma de piña. Luego tenemos las hojas modificadas, que le dije que se llaman brácteas. Dentro de esas hojas modificadas se encuentran entonces las células sexuales masculinas o femeninas, ¿sí? Con respecto a la semilla, una vez que se produce la fecundación, o sea que el grano de polen se encuentra con la célula sexual femenina que se llama oósfera, se produce la fecundación, se forma la semilla. La semilla, quiero mostrar esta imagen que la habrán visto muchas veces ustedes en el suelo. La semilla del pino la semilla está acá y tiene como un ala que ayuda a la dispersión de la misma, ¿sí? Ahora voy a hacer, acá arriba tenemos, la piña, pero les voy a explicar cómo ocurre con una planta con flor. La piña y la semilla, para que vean cómo la semilla desnuda, a diferencia de la que vamos a ver ahora, que está cubierta por un ovario y demás, la semilla desnuda va a caer en suelo fértil, si es que cae en suelo fértil, por supuesto, germinará dando lugar a otro pino, ¿sí? De esta forma se diseminan las semillas de las coníferas, ¿sí? Recuerden, entonces, plantas que producen semillas desnudas, descubiertas. ¿Qué ocurre en una planta con flor que produce semillas cubiertas? Es decir, las angiospermas. El grupo que terminé de explicar recién eran las gimnospermas. Primero quiero explicar un poco esta situación. Las plantas que tienen flores cubiertas son las más abundantes del planeta y según los biólogos evolucionistas, ¿sí? Este tipo de adaptación de semilla cubierta ha tenido un éxito tan grande que ha posibilitado la dispersión de las mismas por todo el planeta, siendo una de las especies, como dije, más abundantes. Podemos encontrar en una planta, por ejemplo, que de un solo pie salgan flores masculinas y femeninas. O sea, de un solo pie, en una misma planta tengo una flor masculina y una flor femenina, separadas. En ese caso, estoy hablando de flores monoicas. ¿Por qué monoicas? Porque tienen ambas flores en un mismo pie. Pero también puede pasar que en una misma flor tenga los dos sexos. En este caso estoy hablando de flores hermafroditas. Quiero hacer esa diferencia. La flor hermafrodita es aquella flor que tiene los dos sexos en el mismo cuerpo de flor, ¿sí? En la misma estructura. Cuando hablamos de flores hermafroditas, hablamos de plantas, por ejemplo, la planta del tomate tiene flores hermafroditas, la rosa china es otra planta que tiene flores hermafroditas, y tienen estas estructuras que voy a nombrar ahora. Tienen un sistema de órganos. Acá tienen el esquema, a ver si lo pongo ahí. Tenemos, antes de comenzar, quiero destacar lo siguiente. Todas las flores tienen estructuras que son protectoras y estructuras reproductoras. Las estructuras protectoras, ¿sí?, están formadas por el cáliz, y el cáliz está formado por los sépalos, que los sépalos son hojas verdes, casi siempre son de color verde, no siempre, sí, casi siempre, y recubren
la flor cuando esta está es pimpollo y todavía no ha abierto su corola, sus pétalos. Entonces, tenemos el cáliz, repito, formado por los sépalos. Luego tenemos la corola, como dije recién, que está formada por los pétalos. La corola es importante destacar que tiene un color y un aroma de acuerdo al agente polinizador. Generalmente cuando la flor es visitada por insectos, tiene colores vistosos y también tiene aromas vistosos, ¿sí? Cuando es visitada por aves, solamente tiene colores vistosos. El caso de algunas plantas que son, por ejemplo, polinizadas por insectos como las moscas, el olor que tienen es un olor nauseabundo. En otros casos, cuando el agente polinizador son las abejas, las mariposas, los colores son vistosos que atraen a los mismos. Bueno, tenemos entonces, dije, las estructuras que son protectoras, y en el interior de la flor podemos encontrar, en este caso hermafrodita, repito, tenemos el sistema de órganos masculino y femenino. ¿Cómo está formado el sistema de órganos? Vamos a empezar por el masculino. El sistema de órganos masculino está formado por los estambres, ¿sí? Que tienen dos partes. Acá abajo tengo uno. Cada estambre tiene una estructura alargada que se llama filamento, que termina en la antera. La antera es el receptáculo que contiene los sacos polínicos, los cuales producen los granos de polen, ¿sí? Acá tenemos en el interior de la flor los carpelos. Los carpelos se llama carpelo a los órganos sexuales femeninos. Cada carpelo que está aquí está formado por las siguientes estructuras. Tienen forma de botellita, como ven. Tenemos en la parte superior el estigma, una especie de cuello de botella, que es el estilo, y en la base el ovario, ¿sí? En el estigma se encuentra el néctar, que es otra de las sustancias que entre las flores y los insectos, y las aves también, se produce una especie de relación de mutualismo, donde ambos se benefician. Los insectos vienen por el néctar, ¿sí? Para alimentarse, y a la vez también por los granos de polen, que ayudando a la diseminación de los mismos, por supuesto, pero el néctar es producido por un nectario, una estructura que está ubicada acá, en la base del ovario, el nectario, y luego se va, digamos, de alguna forma dispersando hacia el estigma, permitiendo, es pegajoso, permite que los insectos queden algunos con sus patitas adheridos ahí, y de esta forma van a ayudar a lo que voy a explicar ahora. Nosotros tenemos entonces, en este caso, en esta flor, como dije recién, tenemos los carpelos, que también es importante que sepan que el conjunto del estigma, el estilo y el ovario, órganos sexuales femeninos, forman lo que se llama pistilo de la planta. Así que tenemos los órganos reproductores masculinos, que ya dije, los estambres, y femeninos, el pistilo. ¿Cómo se produce la fecundación? Hay que destacar dos conceptos distintos. La polinización ayuda a la fecundación, pero son dos eventos diferentes. La polinización es el traslado del grano de polen, mientras que la fecundación es la unión del grano de polen con la oósfera, que ahora voy a explicar. Como dije, los agentes polinizadores van a ayudar a contribuir que se disemine el grano de polen que está en los sacos polínicos y que llegue al estigma. Entonces los insectos muchas veces, como dije recién, con sus patitas trasladan esos granos de polen. Cada grano de polen tiene dos membranas, eso tienen que saberlo, una exina y una intina. La exina es la membrana externa protectora, mientras que la intina es una membrana interna que va a formar lo que voy a explicar ahora. Cuando los granos de polen caen en el estigma, la intina, el grano de polen primero se hincha y rompe la membrana externa, ¿sí? Que se llama exina, como dije recién, exina, y deja
al descubierto la membrana interna que se llama intina. Entonces la intina forma lo que se llama un tubo polínico. La palabra lo dice, el tubo polínico va a permitir el descenso del grano de polen, de las semillas, las células que se encuentran dentro del grano de polen, que van a dar lugar a la formación de la semilla. Entonces, el grano de polen desciende y llega al encuentro de la oósfera, que es la célula germinal, ¿sí?, que se encuentra dentro del ovario. Entonces, la oósfera más el grano de polen van a dar lugar a la semilla. Esa semilla va a tener una sustancia nutritiva, ¿sí?, que es el endosperma, que va a formarse de la unión. Los granos de polen no viajan solos, no quiero dar mucho lujo de detalle, pero tienen que saber esto, que juntamente con la célula germinal que va a fecundar a la oósfera, hay otra célula que se va a unir a otros óvulos que están dentro del ovario y que van a dar lugar a la sustancia nutritiva que va a tener la semilla, que se llama endosperma. Entonces se forma la semilla y luego todo el contenido del ovario va a servir de protección a esa semilla. Todas las estructuras que yo nombré al principio, sépalos, corola, estambres, comienzan el proceso de degradación y de destrucción. Va a quedar únicamente entonces la semilla protegida por todo el ovario, que se va a transformar en fruto. Entonces, ¿qué es el fruto? Es el ovario que protege a la semilla, ¿sí? El ovario fecundado, el ovario que ya has pasado por el proceso de fecundación. Y acá tenemos, en este otro esquema, el fruto con todas sus partes, ¿sí? La semilla en su interior, con todo esto que rodea, que es el pericarpio, ¿sí?, y el mesocarpio y el endocarpio alrededor, ¿sí?, la semilla. Bueno, ahora, con respecto a algunas, hay flores, que les decía al principio, hay flores que tienen características particulares. Por ejemplo, en el caso del maíz, acá tenemos una planta de maíz, ¿sí?, con las flores. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que las flores pueden estar en una misma planta, tener en un mismo pie una flor masculina y una flor femenina? Bueno, es el caso del maíz. A ver si se ve allí. En la parte superior tenemos la flor masculina, que se llama panoja, que tiene una característica muy particular porque es una inflorescencia. Se llaman inflorescencias aquellas ramificaciones de muchas flores que salen de una misma rama, ¿sí? Entonces es una inflorescencia ramificada, sería el nombre correcto, que se llama panoja, flor entonces masculina. Y tenemos la mazorca, que es la flor femenina, en el caso del maíz, ¿sí? Y acá tenemos la rosa china, que es la flor típica, que se utiliza cuando se explica el tema de reproducción de las flores, de las plantas con flores, por su, primero porque tiene el tamaño de cada uno de sus elementos, permite poder diferenciar cada uno de sus órganos, ¿sí? Bueno, con respecto, a ver si pasó alguna imagen sin mostrar, quería visualizar, no, tenemos todo visto. Entonces tengan presente las estructuras que les mencioné y cualquier duda me la hacen por el campus. Beso grande a todos.